Buenos días. Primero que todo, pues el agradecimiento a Fede Transcarga por esta invitación. Para nosotros en Silva y Hoyos Abogados es un placer estar aquí acompañándolos y sobre todo pues en este tema tan sensible para todos y para el país, ¿no? Y sin duda pues que para el sector transporte, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues el día de hoy la idea es hablar del proyecto de reforma tributaria que ha presentado el Gobierno Nacional. Como saben ustedes, ya el propio Gobierno ha dado mensaje de urgencia para el trámite del proyecto, porque sin duda pues es uno de los temas más importantes en su agenda, ¿no? Y esto pues querrá decir que seguramente vamos a tener una ley de la República pues más expedita, ¿no? Lo cual es pues bueno para todos. Perfecto. Y lo primero pues que debemos tener en cuenta es que lo que se presentó fue un proyecto, ¿no? Vamos que el Gobierno Nacional presenta el proyecto de ley al Congreso de la República y el Congreso va a tener que surtir todo un trámite legislativo, en donde vamos a tener que ver qué modificaciones se tienen, ¿no? Digamos que lo que yo les voy a presentar hoy es lo que el gobierno ha radicado, ¿sí? Y tenemos que estar pues muy pendientes de cómo se van a ir dando todas las modificaciones a medida que se dan los debates en el Congreso de la República. Bien. Y frente a lo cual esperamos que pues efectivamente se den varias modificaciones, ¿no? Que ha sido lo usual, es decir, a lo largo de los diferentes gobiernos, con congresos que la mayoría de veces ha tenido mayorías del gobierno, ¿sí? Los trámites legislativos incluyen toda una serie de modificaciones. Entonces esperemos que esta sea pues la misma situación. Perfecto. Entonces, un primer tema que quería hablarles son las modificaciones en el régimen de personas jurídicas, frente a lo cual, digamos que lo primero por decir es que se mantiene la tarifa del 35% que actualmente aplica para las sociedades. Bien. Y es algo, digamos, que se tiene que analizar muy bien precisamente frente al segundo punto, que tiene que ver con la derogatoria de diversos beneficios tributarios. Es decir, diversos beneficios tributarios actualmente vigentes se derogan y con respecto al sector transporte, me gusta o quería aquí destacar los siguientes, ¿no? Entonces fíjense ustedes, una primera derogatoria sería la tarifa reducida del 2% que actualmente se tiene para las rentas provenientes del servicio de transporte marítimo internacional. Súper importante, ¿no? Porque fíjense que, es decir, todas estas empresas de transporte marítimo internacional que tenían una tarifa del 2% entrarían a estar grabadas con una tarifa del 35%. Estamos hablando de una modificación pues muy material, ¿no? En segundo lugar, tenemos que también se derogaría la renta exenta por el servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado. Bien, que venía prevista por un término de 15 años desde la ley 1943 del 2018. Y finalmente, la deducción especial de inversiones realizadas por aerolíneas privadas en conexiones con destinos apartados del territorio nacional. Creo que esas son, digamos, de manera específica respecto al sector transporte, las principales 3 derogatorias de beneficios tributarios. Bien, y aquí, digamos que será muy importante entender cuáles son los regímenes de transición, llamamos, frente a los contribuyentes, las empresas que en vigencia del beneficio tributario se puede considerar que han tenido un derecho adquirido frente a esa normatividad vigente.
¿de acuerdo? Incluso, qué expectativas legítimas tienen esas empresas que venían aplicando esos beneficios tributarios que son derogados. Bien, así que yo creo que ese va a ser el tema fundamental frente a todos estos beneficios que queden derogados. Y adicionalmente a eso, aquellos beneficios que no son derogados los están limitando en la aplicación de la depuración del impuesto sobre la renta. Entonces, lo que se está proponiendo es que los beneficios puedan llegar hasta máximo un 3% de la renta líquida gravable, o sea, de la base gravable del impuesto de renta. Esto, sinceramente, equivale pues, a derogarlos, porque un 3% es irrisorio frente a la aplicación de un beneficio, ¿no? Entonces, pues es algo que preocupa mucho, porque, como les venía diciendo, se está manteniendo la tarifa al 35%. ¿Y qué es lo que sucede? Estos dos temas están atados, porque lo que todas las comisiones de expertos han analizado al respecto, digamos, es que se recomienda efectivamente la derogatoria de los beneficios tributarios, pero con el objetivo de reducir la tarifa del impuesto de renta. Esa es la lógica, digamos, que siempre se ha venido señalando. Entonces, claro, lo que se dice es, los beneficios tributarios generan una inequidad horizontal. Es decir, empresas con una misma capacidad contributiva, con una misma utilidad fiscal, terminan unos no pagando nada y otros pagando de 35. ¿Sí? Y eso obviamente lo que hace es que erosionar la base gravable del impuesto. Entonces, lo que siempre se ha dicho desde la OCDE y las comisiones de expertos que hemos tenido aquí en Colombia es, oiga, deroguen los beneficios tributarios para que de esa manera podamos tener una verdadera tarifa de renta competitiva. Imagínense ustedes tener una tarifa del 20%, del 22%. Eso lo único que haría sería redundar en el recaudo mismo, ¿cierto? Porque cuando las tarifas son razonables, lo que se genera es recaudo, ¿sí? Entonces, aquí, muy respetuosamente, sí, el mensaje al gobierno es, se está haciendo un diseño que no corresponde con ninguna, digamos, de los análisis que se han hecho y de las recomendaciones incluso de las entidades internacionales al respecto. Entonces, si vamos a derogar beneficios, pues tenemos que reducir la tarifa, ¿no? Perfecto. Otro punto que me parece muy importante destacar es el tema de las ganancias ocasionales. Se está planteando hacer un incremento del 300%, es decir, actualmente acordémonos que las ganancias ocasionales, particularmente para las empresas, ¿sí?, tienen que ver con ventas de activos fijos, ventas de propiedad, planta y equipo que se tenga sostenida, poseída pues por más de 2 años. En esos casos, la normatividad vigente habla de un gravamen de ganancias ocasionales del 10%. El gobierno está proponiendo un 30%. ¿Sí? Entonces, claro, aquí pasa exactamente lo mismo. Desde el año 2012, la tarifa de ganancias ocasionales se redujo al 10%. Y se redujo al 10% porque lo que estaba generando era una cantidad de operaciones por fuera de la ley. Es decir, cuando a ti te dicen que de la utilidad que estás obteniendo por la venta de un activo, el gobierno te va a tomar la tercera parte. Pues lo que sucede lamentablemente en Colombia es que se canalizan dineros por debajo de la mesa. Y eso es lo que ha pasado históricamente y que desde el año 2012, con las reformas al 10%, genera un recaudo maravilloso. Entonces no se entiende por qué esa política se quiere revertir. Porque seguramente lo que vamos a tener es lo mismo y menos recaudo, ¿no? Entonces, claro, una tarifa de ganancias ocasionales del 10%
pues es una tarifa razonable. Es una tarifa que el contribuyente dice, ok, o sea, se hizo un buen negocio y se pagan los impuestos. Entonces, acá ojalá podamos tener una modificación importante de este tema porque la verdad que es complicado. Bien. Un punto siguiente que ha generado pues muchísima preocupación en los contribuyentes y es el tema de los dividendos. Tema de los dividendos. Recordemos que el régimen actual establece un impuesto sobre los dividendos del 10%, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos es que cuando hacemos un análisis de la tarifa consolidada del impuesto de renta, tenemos que ver cuánto está pagando la sociedad a nivel corporativo, que ya hablamos es el 35%, ¿cierto? Más cuánto paga esa utilidad una vez que es distribuida a los socios, a los accionistas. Y entonces lo que tenemos es que desde el punto de vista nominal estaríamos hablando entonces de un 45% en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el gobierno? El gobierno lo que está proponiendo es que en el caso en que los accionistas sean personas naturales, este impuesto pueda llegar al 39%. Es decir, estamos hablando de un incremento del 10 al 39%. Llegando entonces en un análisis de la tarifa consolidada a un total del 74% de la utilidad de los contribuyentes. Con todo respeto, esta es una posición que es absurda. No es posible que el Estado en una situación de tributación normal se vaya a quedar con el 74% de la utilidad comercial de una empresa, porque se pagó a nivel corporativo el 35%, ¿cierto? Y después en la distribución de los dividendos se pagó un 39%, perdón. Esto tiene que ser modificado. Esto no, tenemos que acordarnos que las empresas son el motor del país. Las empresas son los generadores de riqueza, los generadores de empleo del país. Entonces, si generamos un escenario de tributación de estos como el que está en el proyecto, pues vamos a estar en una situación muy complicada, ¿no? Y por eso, aquí, sin duda alguna que es muy importante los análisis que se puedan realizar para poder tener una protección del patrimonio familiar y empresarial, ¿de acuerdo? Que pueda generar, digamos que un escenario de sostenimiento eficiente del patrimonio. Porque así lo que vamos a tener es una erosión pues progresiva que no va a llevar digamos, a un éxito futuro, ¿no? En segundo lugar, también resulta muy importante en este momento analizar toda la situación de utilidades retenidas de las empresas, ¿cierto? Recordemos que muchas veces las empresas tienen políticas en donde no necesariamente se da una distribución recurrente de los dividendos, ¿cierto? Y se deciden, digamos que, acumular en el patrimonio de las sociedades. Entonces hay que entender muy bien, antes de 31 de diciembre, qué se debe hacer, ¿no? ¿Qué oportunidades se pueden tener? Bien, si se quiere dar una capitalización de utilidades o si incluso se quiere hacer una distribución de esas utilidades, bien, para tener, digamos que un tratamiento más eficiente, ¿no? Porque la ley, en lo que tenga que ver con el impuesto sobre la renta, únicamente va a entrar en vigencia desde el 1 de enero del 23, ¿no? Entonces, claro, frente a todo esto que estamos hablando, las cosas más importantes son la de adelantarse, ¿no? O sea, es decir, de entender muy bien qué estructuras, qué operaciones se deben hacer antes de la entrada en vigencia de la ley, pero de la misma manera, qué se debe tener hacia el futuro, ¿cierto? Para que haya un funcionamiento eficiente frente a lo que finalmente quede en la ley.
Ese es el tema, digamos, que yo creo que más importante en lo que tiene que ver tanto con ganancias ocasionales, ¿cierto?, como con dividendos, porque con las ganancias ocasionales es lo mismo. O sea, si nosotros tenemos la necesidad de hacer transferencias de activos, ¿sí?, pues lo que vamos a tener es que estas transferencias de activos van a ser mucho más costosas desde el 1 de enero del 23, ¿cierto? Entonces uno debería entender cuáles son esas estructuras que se deberían tener. Bien, este yo creo que es uno de los temas sin duda que más preocupan y con los que más hemos estado trabajando con nuestros clientes al respecto. Perfecto. Muy bien. Aquí también me parece que vale la pena mencionar que la reforma está buscando atacar o fiscalizar todos esos gastos que se dan al interior de las empresas familiares. Ustedes saben que, por regla general, lo que sucede es que las personas, los accionistas, digamos, de las sociedades familiares, pues están vinculadas laboralmente muchas veces o a través de otras operaciones económicas con la propia sociedad. Y se implementan toda una serie de pagos laborales, pagos de intereses, de regalías, incluso de adquisición de inventario, etc. Esto pues va a ser un tema importante también de estructurar de una manera eficiente, digamos, porque lo que está planteando el proyecto de ley es que todos estos pagos que se realicen sean considerados como ingresos en especie para la persona natural, para el accionista, ¿sí? Entonces, esto será algo que también se tiene que planear en esa relación empresa-accionista, en esas operaciones. Perfecto. Ok. Comentario menor. Y es que volvemos, acuérdense que actualmente el ICA que se paga por las empresas se puede tomar como descuento tributario en renta, ¿no? Y eso genera pues una disminución de la tasa efectiva de imposición de las empresas. Se quiere volver al estado anterior y es que sea una deducción, ¿no? Entonces actualmente digamos que el ICA que pagan las empresas, digamos que tú vas a recuperar el 50% de ese impuesto territorial que pagas, que es municipal o distrital, ¿cierto? Entonces, si tú pagas 100 pesos, recuperas 50 vía el descuento de renta. Con la deducción, lo que tendríamos es que solamente de esos 100 recuperaríamos 35, porque lo que es que se vuelve al escenario del gasto deducible. Entonces, ahí vamos a tener un impacto también. Eso es, yo creo que lo que les quería comentar con respecto al impuesto de renta de personas jurídicas. Ahora, quisiera saltar, antes de hablar de personas naturales, quisiera saltar al tema del impuesto al consumo, porque me parece que acá nosotros como gremio tenemos que, yo creo que hacer un mensaje fuerte e importante sobre esto, porque yo creo que es lo que más va a afectar al sector, ¿no? Entonces, un primer punto tiene que ver con las modificaciones en el impuesto nacional al carbono. Esto es muy material, porque fíjense ustedes que se propone incrementar las tarifas y se proponen incrementar en un promedio como del 30%. Fíjense ustedes, aquí lo tenemos. Miren respecto de cada combustible fósil. ACPM, jet fuel, gasolina, fuel oil, querosene, gas licuado. Fíjense cómo el incremento en todos los casos es como del 30, un poquito más del 30%, ¿no? Esto, pues, es bastante preocupante, porque esto lo que va a generar claramente es un incremento en el precio de los combustibles, que, pues, es la principal materia prima, digamos, del sector del transporte, ¿cierto? Es decir, se va a subir una tercera parte. Y eso, digamos que no solamente va a tener un problema en lo que tiene que ver con los sobrecostos para el sector de transporte, sino también que
desde un punto de vista macroeconómico, pues es bien cuestionable, ¿no? Porque, es decir, si nosotros estamos en una situación de inflación, buscando luchar contra la inflación, porque es la amenaza inmediata que tenemos, pues un incremento de una tercera parte del combustible, pues lo que va a hacer es que esto pues no sea favorable, ¿no? Y es preocupante una política económica en ese sentido, no se entiende, no se entiende realmente. Y tampoco se entiende que hay que tener en cuenta que los impuestos al consumo son regresivos, decimos los abogados tributaristas. ¿Qué quiere decir eso? Que no miran la capacidad contributiva, ¿cierto? O sea, ese galón de gasolina lo paga desde la persona con más recursos en la sociedad, ¿cierto? Hasta la persona con menos recursos. Es un sofisma pensar que subirle el precio a la gasolina va a dejar que la gente deje de ir a comprar gasolina. Aquí un señor cuyo único sustento es, por ejemplo, su moto. Entonces ya no vaya a echarle gasolina a su moto porque ese es el fundamento de estas reformas, ¿no? Tema ambiental es el argumento, pero eso es un sofisma. La persona de menos recursos va a tener que ir a la gasolinería y pagar ahora un tercio más de lo que le valía antes la gasolina. Entonces, ¿eso qué hace? Desiguala las sociedades. Todos los impuestos al consumo, que son ¿qué? El IVA, el impuesto nacional al consumo, el impuesto al carbono, son todos impuestos que aplican de manera igualitaria a todos. Entonces, esta también no se entiende, porque es contrario a la propia política del actual gobierno nacional. Acuérdense que el mandato fundamental para el gobierno fue ¿qué? Combatir la desigualdad, ¿no? Y claramente que con impuestos al consumo, con el incremento de impuestos al consumo no lo va a lograr. Lo que va a lograr es aumentar la brecha, sin contar con el impacto frente a la inflación que ya hablamos, que también es ¿qué? Regresivo. Peor impuesto para la clase menos favorecida es ¿qué? La inflación. Inflación. Porque todas las personas, los de más recursos y menos recursos, tenemos que ir a comprar cosas. Y entonces un incremento en el precio de los combustibles, pues no es la vía, ¿no? No es la vía. Entonces yo creo que este es uno de los puntos más importantes que yo pienso que este foro debe tener en cuenta, ¿sí? Porque yo creo que es el que más toca al sector, acompañado por esta otra situación, que es la eliminación de exenciones tributarias a los combustibles en zonas de frontera. Este es también un tema súper sensible para el sector, que yo quisiera destacar, y es que se plantean estas tres derogatorias que vemos, y que aplican en las llamadas zonas de frontera, ¿de acuerdo? En esos digamos, expendios de combustible en esas zonas de frontera, en donde se tiene actualmente una exclusión de IVA, se tiene una exención en el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, y se tiene una exención de aranceles en la importación de combustibles. Esto se plantea derogar, ¿no? Entonces claro, digamos que allí, pues el mismo comentario, ¿no? O sea, lo que vamos a tener es que, pues un incremento en el valor del combustible y toda esa cadena o ese dominó que se genera como consecuencia de esa situación. Agua, por favor. Bien. Este es el tema de impuesto del consumo, por eso quería un poco como destacarlo, darle importancia. Antes de seguir, adelante con los demás temas que de pronto ya los tenían ustedes más en la lupa. Entonces, aquí creo que hay que hacer un lobby importante y unas solicitudes importantes al gobierno, porque esto es contraproducente en todo sentido.
Bien. En un tercer lugar, quisiera hablar brevemente del tema de personas naturales, las modificaciones que se plantean, y es básicamente un incremento material en la tributación de las personas naturales. Digamos que aquí es seguramente el impacto más importante que vamos a tener. Lo que está planteando el gobierno va a implicar que para personas con ingresos mayores por ahí a los 10 millones, 11 millones de pesos, el impuesto se pueda triplicar, el impuesto que actualmente pague esta persona, ¿sí? Y en la medida en que más gane, más material va a ser, digamos que el impacto. Y la forma como lo están haciendo o como lo están proponiendo es a través de la limitación a los beneficios tributarios que podemos aplicar las personas naturales. Bien, las personas naturales, digamos que al momento de depurar el impuesto de renta, tenemos como un cupo de beneficios, ¿no?, que podemos utilizar. Y ese cupo, digamos, de beneficios tiene un límite superior, y ese límite superior es el que se quiere bajar, limitar, ¿sí? Y esto es, digamos, que el punto fundamental, acompañado también de la restricción o de la limitación a la famosa renta exenta laboral. Acuérdense que en temas de rentas de trabajo, siempre lo que uno tiene es que el 25% está exento, ¿cierto? Siempre, en rentas de trabajo, laborales, etcétera. Ese beneficio se quiere limitar también, y de esa manera entonces, la medida en que la persona natural asalariada gane más, pues lo que va a tener es una mayor tributación, ¿no?, porque ya no se va a reconocer ese 25% que siempre se ha reconocido. Un segundo punto, pues que es también muy preocupante, tiene que ver con las ganancias ocasionales que percibimos las personas naturales. Básicamente, acuérdense que en el caso de personas naturales, la herencia es una ganancia ocasional, ¿cierto? La venta de activos es una ganancia ocasional. Las donaciones son una ganancia ocasional. Actualmente se gravan al 10%. ¿Sí? ¿Qué está proponiendo el gobierno? Que este impuesto pueda llegar hasta el 39%. ¿Sí? Entonces es cuatriplicar el actual impacto tributario, ¿no? Aquí pues me remito obviamente que a todo lo que ya les hablé cuando hablamos de la ganancia ocasional de personas jurídicas, es lo mismo. Aquí lo que vamos a tener lamentablemente es un retroceso a lo que pasaba hace 10 años y es un incremento de toda esa subescrituración en el caso de ventas de inmuebles. Es que acordémonos que no estamos en Suiza ni en Dinamarca, ¿no? Entonces aquí, si al contribuyente le dicen que va a tener que pagar el 40% de la utilidad que obtenga en la venta de un inmueble, pues hombre, va a ser bien complicado, va a generarse una serie de situaciones de evasión lamentables que ya habíamos superado. En gran medida, todavía es una práctica que se hace, pero mucho menos, por lo que yo les decía. Es decir, si a uno le dicen, oiga hombre, usted se ganó, hizo un negocio el berraco, hizo una venta de acciones exitosa, ¿sí?, o una venta de un inmueble y pucha, le entró un… ¿sí? Pues hombre, le dicen, paguen el 10%. Bueno, puede ser, ¿no? O sea, finalmente me van a hacer una retención en la fuente, cuadra. Pero si te dicen que te van a coger el 40%, pues es algo que no se entiende tampoco, ¿no? Es la profundidad de las medidas. Yo con todo respeto creo que esa es mi impresión más importante, o sea, frente, digamos, a lo que han sido las políticas económicas que se están anunciando por el nuevo gobierno, ¿no? Y es uno entender, hombre, muchas de las ideas que se plantean de pronto se comparten, ¿no? O sea, ¿quién no está de acuerdo con que en Colombia tenemos que atacar la desigualdad? ¿O quién en Colombia de pronto no está de acuerdo con que al mediano o largo plazo hay que hacer una transición ambiental? ¿Cierto?
etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo pensar en hacer todas estas modificaciones a la vez? ¿Cómo pensar en acabar entonces también con el sector extractivo en una situación de bonanza petrolera? En donde se dice, oiga, necesitamos recursos para combatir la desigualdad. Hombre, ahí están, ahí están los recursos. Pero entonces, si se quiere hacer todo a la vez, todas las reformas a la vez y ya, lo que va a haber es lamentablemente un cóctel fatal para la economía del país y para la situación social del país. Entonces, yo lo que propongo, lo que yo pienso es, hombre, ojo con la transición de las medidas y la profundidad de la medida. Tú no puedes pasar de un impuesto de ganancia ocasional, de herencia, de dividendos del 10 al 40. Súbelo, sí, súbelo. Súbelo unos puntos. No 4 veces el impuesto. ¿Sí? Entonces, claro, es decir, yo creo que hay que pensar muy bien las políticas económicas en cuanto a su profundidad y su transición, su tiempo de transición. Ese es el tiempo, no tenemos que hacer todo ya, porque si hacemos todo ya, pues lo que vamos a tener, que creo que es el gran reto del gobierno, ¿sí? Es que el gobierno está recibiendo una economía en crecimiento y en reactivación económica. Estamos hablando de un crecimiento del 8,5% proyectado. Estamos con uno de los mayores PIBs de Latinoamérica. Eso es lo que está recibiendo el gobierno actual. Entonces, ¿el reto cuál es? Combatir la desigualdad sin dejar de un lado esa dinámica económica. Ese es el gran reto. Porque si no, como se dice, si destruimos la gallinita de los huevos de oro, que finalmente es ¿qué? El empresariado, pues no va a quedar nada, de nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas políticas. Eso es lo que yo pienso, o sea, la profundidad y la transición. Eso es lo que hay que mitigar. Y podemos salir adelante con los diferentes proyectos. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, en el impuesto al patrimonio, básicamente lo que tenemos es que es un impuesto para patrimonios superiores a los 3.000 millones de pesos. Bien. Afortunadamente se mantiene la desgravación de personas jurídicas, o sea, las personas jurídicas no van a pagar impuesto al patrimonio, es algo que se ha impuesto en las últimas 2 reformas, porque se entiende que si se grava el patrimonio tanto empresarial como personal, estaríamos en una situación pues de doble tributación, ¿no? Por eso la decisión siempre ha sido gravar al beneficiario efectivo, que es la persona natural. Entonces, se mantiene este impuesto para personas naturales con estos patrimonios superiores y las tarifas son básicamente 2. Una primera tarifa del 0,5% para patrimonios hasta cerca de 5.000 millones. Entonces, fíjense, yo les hago ahí un ejercicio. La persona que tenga un patrimonio de 5.000 millones va a pagar anualmente cerca de 10 millones de pesos. Anualmente. ¿Sí? Fíjense cómo, eso lo llamamos nosotros los abogados una tarifa marginal. ¿Eso qué quiere decir? Que los primeros 3.000 millones están exentos. O sea, una persona que tiene 3.000 millones de patrimonio paga 0, porque la base es exenta. Entonces, por eso ven ustedes ese ejercicio, ¿sí ven? La persona de 3.000 millones pues paga 0. Y entonces, no sé, una persona que gane 4.000 millones, perdón, que tenga un patrimonio de 4.000 millones, va a tener un impuesto más o menos de 5 millones. Y tenemos un segundo rango, que es la tarifa del 1%. 1%. Entonces, en esta tarifa, lo que vamos a tener, fíjense, yo aquí les hago un ejercicio. Una persona con un patrimonio de 10.000 millones de pesos pagaría aproximadamente 60 millones de pesos anuales de impuesto al patrimonio. Bien. Aquí hay un punto muy importante que
Esperemos que el Congreso de la República lo contenga, porque viola toda una serie de disposiciones constitucionales. Y es que, fíjense esto, entonces, si la persona natural pasa los 3.000 millones de pesos, empieza a pagar impuesto al patrimonio, ¿cierto? Pero no quiere decir que pague sobre esos 3.000 millones, porque el proyecto de ley está planteando un ajuste a la base gravable del impuesto frente a las acciones en sociedades que tenga esa persona natural. Imagínense ustedes que el ajustecito nomás tiene que ver con que la base gravable sea el valor patrimonial de esas acciones, el valor intrínseco, el valor en libros. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen unas acciones en una sociedad, ¿cierto? Y esas acciones tú las declaras por valor fiscal, ¿cierto? Costo fiscal, decimos nosotros. O sea, 50 millones de pesos. Tienes tú el 50% de la sociedad familiar o de la empresa de transporte, ¿sí? Pero, entonces, resulta que si el valor en libros de esa sociedad es de 50.000 millones de pesos, entonces el proyecto lo que está diciendo es que tú tendrías que hacerle un pequeño ajuste a la base gravable de 25.000 millones de pesos para pagar ese 1% sobre entonces ahora 28.000 millones de pesos. Esas son las cosas que uno no entiende. O sea, ¿cómo se plantea eso? No, es como si no, discúlpenme con todo respeto, como si no se hiciera un estudio previo de las situaciones y de lo que pueden generar. Y frente a además una propuesta que es completamente inconstitucional, ¿sí? Porque eso de que nosotros tributemos sobre costos fiscales o valores fiscales tiene un sentido constitucional. Eso se llama el principio de capacidad contributiva. Principio de capacidad contributiva y equidad tributaria. Y quiere decir que, fíjense que ese patrimonio, porque a alguien le puede parecer lógico, ¿no? Como, oiga, venga, si estamos hablando de un impuesto al patrimonio, ¿por qué no se paga sobre el valor comercial? Pues la respuesta de eso, de por qué no, es porque esos valores no se han materializado no se han realizado efectivamente para la persona natural. O sea, cuando tú tienes un incremento en el valor de tu sociedad, el valor de mercado, el valor patrimonial, ¿tú cuándo realizas ese incremento y cuándo tienes capacidad contributiva? Cuando lo vendes, cuando vendes la empresa. Ahí tú recibes los 30.000 millones de pesos y ahí tiene sentido pagar impuestos. Entonces, este es un tema muy preocupante que tiene que salir o que debería ser objeto pues, de litigios, ¿no? Perfecto. Bien, el tema del régimen simple de tributación me parecía también interesante traerlo el día de hoy a ustedes porque yo creo que es la única buena noticia que les tengo el día de hoy. Se bajan las tarifas para el sector de transporte y para todos los sectores, ¿sí? Tenemos que, fíjense, bajan las tarifas en los rangos más altos. Para quienes no lo conocen, el régimen simple de tributación, acuérdense que es un régimen sustitutivo del impuesto de renta. Pueden aplicar tanto personas naturales como personas jurídicas. Y es un impuesto como el ICA, ¿no? Como el impuesto de industria y comercio. Es un impuesto plano, se dice, porque se aplica sobre ingresos brutos, no sobre utilidad neta. Y se está planteando entonces una reducción acá interesante y que aplica expresamente para el sector de transporte, ¿no? Sin embargo, pues esto sí es pues para pequeños transportadores. El régimen simple tiene unos topes de ingresos, pero es algo que hay que ver porque pueden haber oportunidades de planeación allí, ¿no? Perfecto. Aquí encuentran ustedes listadas todas unas derogatorias que me parecen importantes. Yo a través de la federación pues voy a permitirles esta presentación a todos ustedes para que la tengan y puedan de pronto ahondar en los temas que les haya parecido interesantes. Toda una serie, lo que les dije, hay toda una serie de derogatoria de beneficios tributarios, ¿no?
Otros aspectos que han sido también de mucho conocimiento para todos, todo ese tema de los impuestos saludables, ¿cierto? Y de los impuestos ambientales. Lo ven ustedes acá, todo el tema del impuesto a las bebidas ultraprocesadas, productos también comestibles ultraprocesados, todos esos incrementos que seguramente van a sufrir un cambio por la misma razón que les explicaba cuando hablamos del impuesto al carbono, que son regresivos. Entonces son contrarios a una política social. Desigualan, porque todos pagan lo mismo. Entonces esto va a ser algo que seguramente se modifique. Y ya finalmente este punto sobre los impactos económicos de la reforma, en donde un poquito hago referencia a lo que ya hablamos sobre la profundidad de las medidas y la transición. Yo creo que aquí simplemente como un tema adicional que de pronto no mencioné, y es entender muy bien cuáles van a ser las consecuencias económicas y sociales para el país de todas estas reformas que se están planteando. ¿Realmente el gobierno se ha sentado a calcularlas, a pensarlas? Más allá del efecto natural del recaudo, porque es lo único que hemos oído, ¿no? 25 billones y 25 billones y 25 billones, ¿no? Pero, ¿cuáles son los efectos inflacionarios? ¿Cuáles son los efectos frente al desempleo? ¿Cuáles son los efectos frente a la inversión privada? ¿Cuántos proyectos de inversión extranjera están en stand-by? Entonces, yo creo que antes de mandar un mensaje de urgencia al Congreso de la República, ¿cierto?, para tratar de tramitar algo rápido, frente a un tema tan delicado como este, lo que de verdad nosotros como sociedad deberíamos pensar en este tipo de proyectos tan sensibles es, oiga, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Qué pasa con el crecimiento económico que tenemos? ¿Qué pasa con el PIB que tenemos? Estamos saliendo de una pandemia. Logramos sacar el país de una pandemia, estamos en una economía reactivada. ¿Queremos devolvernos otra vez a ese estado? ¿Cuáles son los efectos? Yo creo que ese tiene que ser un poco como el mensaje, ¿no? Antes de una urgencia, porque no, tiene que ser urgente. Y lo segundo también, un poco en línea con lo que les decía es, ¿será que de verdad sí necesitamos una reforma tributaria? ¿Será que el dinero no está ahí? ¿Por qué necesitamos una reforma tributaria? ¿No hay que hacer realmente políticas de austeridad en el gasto y de lucha contra la corrupción y la evasión? No podemos usar esos grandes dineros, o sea, en vez de marchitar todo el sector extractivo, que es en donde nosotros tenemos los mayores ingresos, en vez de marchitarlo, ¿no deberíamos primero coger ese dinero para cumplir con las promesas sociales? Entonces, quitar el mayor ingreso fiscal del Estado a través del tema de la industria extractiva y a la vez coger y hacer una extracción a la economía de los empresarios de 25 billones. Esa es, yo creo que la opinión que les quería dar sobre ese tema. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. En sus mesas encuentran una tarjeta. Como les dije, mi nombre es Gustavo Silva. Yo soy socio de Silva y Hoyos Abogados. Y en la presentación van a encontrar un poco nuestra clientela del sector. Tenemos empresas grandes del sector y nuestras hojas de vida. Así que cualquier cosa a la orden y muchísimas gracias. Hasta luego. Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.